Es para mí un placer darles la bienvenida al final de temporada de Creepypastas no tan conocidos, temporada número 9. Además de ser el especial de Navidad, como ya es costumbre desde hace varios años. Antes de comenzar con las historias de terror, quiero agradecer a Franco Presenda y a mi buen amigo Ernesto Melchor por la música y la miniatura de este video. Así que sin más, comencemos con las últimas historias de terror de este año. Feliz Navidad a todos. Espero que encuentren azúcaros debajo de su árbol, pero Diefan no puede aparecer en los árboles de todos XD. Yo traigo la primera historia del día de hoy, esperando como siempre que sea de su agrado. Guardo a mi hijo en un cofre. Cada mañana al despertar, abro el cofre donde tengo a mi hijo. Mientras acaricio su pequeño cráneo le murmuro, «Buenos días», aunque sé que no puede escucharme. Espero que no crea que lo abandoné. Espero que sepa que jamás lo haré. Cuando mi hijo murió de fiebre, me rehusé a dejarlo ir. Era tan solo un niño y todo lo que me quedaba en la vida. Por eso, recurrí a todas esas historias que me contó mi madre, los rituales y leyendas que enriquecieron mi infancia. Las condiciones para traer a alguien del más allá parecían muy simples. Recuerdo que me burlé de todos aquellos que fallaron en el intento, seguro de que mi fuerza de voluntad lo superaría por mucho. Atravesé los campos de la noche, y allí encontré el espíritu débil y tenue de mi hijo. Fui su guía durante todo el camino de regreso a su cuerpo, y jamás le permití mirar hacia atrás. Cuando vi a mi hijo abrir los ojos nuevamente y sonreír, creí haber hecho lo correcto. Sonreía, corría y jugaba como siempre. Llegué a creer que podíamos hacer como si nada hubiera pasado. Pero, unos días después la podredumbre se extendía por su piel. En ese momento me di cuenta de mi gran error. No le devolví la vida a mi hijo. Solamente traje su espíritu de regreso al cuerpo. Intenté consolarlo mientras su cuerpo se inflamaba y caía a pedazos. Lloraba día y noche, aterrado al ver su carne desprenderse de los huesos. Dejó de gritar hasta el día que finalmente su garganta se pudrió. Intenté llevarlo nuevamente al inframundo, devolver el espíritu de mi hijo, pero el camino se me negó. Aquel engaño a la muerte tenía como castigo mantener aquello que le robé. Cuando sus ligamentos finalmente cedieron, tomé los huesos para guardarlos en un antiguo cofre que heredé de mamá. Sería lo mejor para mi hijo. A veces, los huesos de mi hijo se quedan inmóviles dentro de ese cofre durante horas, incluso días, proporcionándome la falsa esperanza de que ha regresado a donde pertenece. Sin embargo, tarde o temprano, la osamenta vuelve a vibrar y por eso sé que todavía sigue vivo. Alguna vez deseé con todas mis fuerzas tener a mi hijo aquí conmigo. Hoy, daría cualquier cosa porque muriera. Esa historia está muy F como dicen ahora los chavos. Ya saben chicos, acepten que las cosas eventualmente mueren, excepto lo que ella siente por ti, eso jamás estuvo vivo a la verga. Mi historia es más larga que la de Sau, pero espero que la disfruten. El hombre borroso. En esta ciudad las hojas no crecen en los árboles. Los pájaros tampoco anidan allí. Ni siquiera puedo recordar la última vez que vi una ardilla, y mucho menos escucharla chirriando entre las ramas. Todo por aquí simplemente murió o se secó. Así fueron las cosas desde que apareció el hombre borroso. Creo que era el año de 1966, cuando me di cuenta que podía ser real. Supongo que tenía unos 10 u 11 años, aunque nadie confiaría en la memoria de un niño de esa edad. Sin embargo, a medida que pasaban los años esta situación se hacía más evidente. Tan clara como la pantalla en la que escribo estos párrafos. Volvía de una pijamada en la casa de Cristian Maciel. En esa época los niños tenían permitido caminar solos por la ciudad. No existía ese miedo a que nos secuestraran o toquetearan ni nada de eso, aunque no niego que sucedía a menudo. Sin embargo, no a mí ni a nadie que conozca. Pero eso no es relevante para lo que voy a contar.
Para ir de la casa de Cristian a la mía, cruzar por el campo de golf Náutica Club me salvaba de tener que dar varias vueltas. Los jardineros solían llamarte la atención si te atrapaban caminando sobre el césped, pero jamás te perseguían si empezabas a correr. Considero que siempre he sido buen corredor. Aquel día de finales de julio era muy temprano por la mañana. Cristian me echó de su casa antes que amaneciera pues debía terminar un encargo. No me importó. Ni siquiera dormimos esa noche por lo que no estaba somnoliento. Llovía ligeramente. Eso significaba que los jardineros estarían descansando. Al menos eso fue lo que dedujo mi mente de 11 años. Y tenía razón, el campo de golf estaba completamente solo. Me dediqué a disfrutar del contraste entre el gris de la brumosa neblina y el verde deslumbrante del césped. Aunque el sol apenas lograba atravesar las pesadas nubes mientras se levantaba en el horizonte, aquel césped parecía tener luz propia. Seguramente por todos esos fertilizantes y pesticidas que empleaban en la década de 1960, antes que los ambientalistas los prohibieran. Una densa línea de árboles servía para dividir el campo de golf en dos. 8 hoyos en un lado, 1 en el fondo y 7 del otro lado. Ese lugar en el medio era mi favorito. Incluso en un día despejado, cuando los jugadores rompían las pelotas y se ahogaban en cerveza mientras se quejaban de que el club contrató a una camarera de color, ese sitio en el medio estaba prácticamente en silencio. Los niños que lograban colarse al campo podían ocultarse allí sin que nadie los viera. Cristian y yo aprendimos eso un verano antes, lo que nos permitió pasar horas contando chistes tontos, perdiendo el tiempo y haciendo todas esas cosas que hacen los niños a esa edad. Y fue en ese mismo lugar donde se produjo el encuentro con aquello que las personas refieren como el hombre borroso. Desearía haber prestado más atención a lo que Cristian comentó sobre él al principio. Creo que uno de sus primos sabía cómo surgió este tipo o algo parecido. Sin embargo, en aquella época, y mucho tiempo después, lo único que me producía interés era admirar el bello rostro de Cristian. Cosa hermosa, de verdad. Y jamás se lo confesé. Esta fue una más de tantas oportunidades perdidas que gente como yo dejaron pasar en esos tiempos. De cualquier forma, por lo poco que recuerdo, Cristian me contó que su primo Patricio se encontró con el hombre borroso mientras recorría el bosque de la primavera para ocultar una de esas revistas prohibidas que sacó de la cochera de su vecino. Se disponía a ocultarla bajo una roca cuando escuchó que pisaban un montón de hojas a sus espaldas. Creyó que mi tío lo descubrió y siguió para darle una paliza. Pero, al voltear solo encontró a este hombre. Observé aquellos labios perfectos formando oraciones y soñé que algún día podría besarlos. Aunque, había algo raro. No estaba deforme ni nada, pero Patricio dijo que era, bueno, extraño. Me contó que el tipo era borroso, como si algo en sus ojos no le permitiera verlo, aunque todo el entorno era nítido y claro. Lo escuché sin ponerle atención, preguntándome si un beso valía el terrible golpe que Cristian impondría como castigo. Ocasionalmente, nuestras conversaciones cotidianas eran salpicadas por los mismos comentarios pasajeros que su padre hacía sobre los desviados. Como también los hacía mi padre. Y la mayoría de los padres. Patricio se dirigió a él. Disculpe, señor, ¿qué hace observándome? Pero el tipo no respondió y se hizo más borroso. Patricio dijo que, mientras el sonido de las hojas secas yendo y viniendo se hacía más fuerte, experimentó un terrible mareo. En ese momento, me esforcé por prestar atención a lo que decía, pues mi entrepierna empezaba a reaccionar al contoneo de sus labios. En aquella época los shorts eran realmente cortos. Patricio dijo que se estaba asustando, y ya sabes que no es la clase de persona que se asusta por cualquier cosa, por lo que era algo muy serio. Al mirar alrededor observó pájaros y ardillas desplomándose de los árboles, acompañados por una lluvia de hojas. Los animales estaban en muy mal estado, como si las plumas o el pelaje se hubieran caído, provocando un sangrado que los hizo caer al piso. Fue horrible. Respondí y empecé a participar en la historia que me estaba contando. Lo sé, dijo Cristian, y continuó. Como sea, Patricio no sabía cómo salir de ese lugar, pues estaba tan mareado que con cada paso sentía que se desplomaba. Y lo peor era que el tipo tembloroso iba directo hacia él. Pero, no era un acercamiento normal.
Mientras el cuerpo de este tipo se mantuvo a unos 5 metros de distancia, su rostro y cabeza se acercaron. Esta parte la recuerdo perfectamente. Se fue aclarando hasta que su rostro y cabeza se hicieron totalmente nítidos frente a Patricio. Entonces pudo ver la boca abierta del hombre, repleta de dientes que se arremolinaban en el interior. Más dientes incluso que un tiburón. Y en ese instante le dije a Patricio que dejara de contarme sus alucinaciones, pero juró por Jesús y Dios, así que estoy convencido de que dijo la verdad. Allí estaba. Entonces, de la boca del hombre borroso salió la voz de mi tía. La tía de Christian, madre de Patricio, desapareció varios meses antes sin dejar rastro. Y la voz dijo: Patricio, ayuda a tu madre a cuidar de todos los bebés que hay aquí. Ven a ayudarme con todos tus nuevos hermanos y hermanas. Patricio era hijo único. Patricio gritó no. Y vete. Y escuchó el llanto de su madre dentro de la boca de aquel hombre, que después lo dejó solo. Todas las hojas de los árboles cercanos cayeron. Más de 20 animales murieron y Patricio tuvo dolor de cabeza por una semana. Es casi todo lo que puedo recordar. Meses después, la madre de Teresa Juárez desapareció sin dejar rastro. El mismo destino que encontraron otras madres en la ciudad. Entre 1967 y 1976, año en que dejé la ciudad para asistir a la universidad, muchas madres simplemente se desvanecieron. Curiosamente, en esa misma época la gente no dejaba de reportar la presencia de un hombre borroso. Nadie informó de un encuentro como el que me relató Christian, pero lo veían pasando. A veces en los bosques, y otras veces en los patios traseros. Siempre acompañado por un rastro de animales muertos y árboles sin hojas. Es casi 2021, y la ciudad es mucho más pequeña de lo que fue en esa época. No porque el hombre borroso desapareció a todas las madres, sino porque la ciudad dejó de ser un buen lugar para vivir. Regresé a la casa donde crecí en 2010, cuando papá falleció. No me gusta estar aquí. Tan pronto como venda la casa, regresaré a la costa. Aunque, siendo sinceros, no creo que eso pase pronto. Esta casa está en venta desde hace 10 años, pero la gente no parece interesada en vivir en un lugar donde los árboles no tienen hojas y los animales mueren. Nadie sabe si es culpa de todos esos pesticidas que usaron en la década de los 60, o si tiene que ver con la presencia del hombre borroso. Si quieres que te responda con honestidad, te diría que es por los pesticidas. Pero todavía resta el tema de las osamentas. Poco antes de que regresara, la gente de por aquí empezó a descubrir una gran cantidad de huesos. Les hicieron pruebas de ADN y resultó que pertenecían a todas esas madres desaparecidas en el pasado. Los investigadores dicen que el asesino serial responsable regresó los huesos como un último acto de superioridad, o algo por el estilo. Y que las personas debían mantenerse al pendiente de cualquier sospechoso. Obviamente que esto redujo todavía más la evaluación de las propiedades. Y, en general, esa fue la explicación que dieron a la presencia de los huesos. Sin embargo, todavía quedaban los huesos pequeños. Estas osamentas aparentemente pertenecían a niños de entre 1 y 3 años. Y una vez que se practicaron las pruebas de ADN, descubrieron que una parte se vinculaba a las madres desaparecidas, mientras la otra se relacionaba con algo más. Un resultado no concluyente. Esto es algo que no te podría responder si me lo preguntas. Mi parte lógica diría que los equipos de los forenses son tan viejos y anticuados que arrojan resultados cuyas interpretaciones son una porquería. Pero, si me lo preguntas por la noche, cuando estoy absorto en la oscuridad de mi habitación, tal vez te cuente algo más. Algo sobre que Patricio escuchó a su madre desaparecida pedirle ayuda para cuidar a todos sus nuevos hermanos. Mendigando desde las fauces de aquel hombre borroso. No pude evitar pensar en todas esas hermanas y hermanos, y si las otras madres desaparecidas también tuvieron niños y niñas propias. También pienso en las pequeñas osamentas. Entonces busco despejar mi mente observando por la ventana, solo para encontrar que las ramas de los árboles en el exterior carecen de hojas. Regreso a aquella época de 1966, cuando cruzaba el campo de golf después de la pijamada en casa de Christian. Cuando estaba a punto de atravesar aquella hermosa zona boscosa. Recuerdo que al acercarme, los árboles temblaron y sus hojas cayeron en grupos, al igual que las aves en el cielo. Y algo borroso se situó en el centro de todo.
Recuerdo que me detuve en seco, me di vuelta y corrí por el otro camino a casa con la cabeza palpitándome y la respiración entrecortada. Y finalmente, recuerdo cerrar la puerta de mi casa y encontrar a papá empezando su día. También recuerdo que le pregunté por qué mamá no se levantó con él. Entonces la policía sabía que los de asuntos internos les tendían una trampa. En fin, feliz pinche perra Navidad para todos ustedes, como siempre es un placer usar este gorro super varonil en estas fechas. Yo traigo la última historia larga, pero espero que la disfruten. Cerdícola. Le llamaban cerdícola a causa de una hendidura en la barbilla semejante a una trompa. Y una enfermedad pulmonar crónica que convirtió su ronca voz en una mezcla de chillidos y gruñidos no ayudaba mucho. Parecía un cerdo y, obviamente, el apodo no se lo pusieron de cariño. Cerdícola y yo estudiamos en el mismo salón de clases, por lo que testifiqué directamente el infierno que le hicieron pasar los otros niños. No era extraño observar a los típicos grupos de adolescentes haciéndole la vida imposible, despojándolo poco a poco de su dignidad con cada uno de sus insultos. Constantemente, las personas le miraban con morbo y criticaban su trágico rostro. ¿Te imaginas vivir así? ¿Servir de trampolín a todos aquellos que buscan aceptación social? En casa las cosas también iban mal. Su familia estaba integrada por un padre alcohólico que golpeaba constantemente a una madre adicta a la piedra. Por eso, nadie se sorprendió al saber que Cerdícola no hizo mucho de su vida. De hecho, era un auténtico milagro que tras todas esas décadas de abuso se convirtiera en el hombre noble que todos conocían. Años después de que los demás nos graduáramos, fuéramos a la universidad o construyéramos una vida independiente, Cerdícola regresó a la secundaria para trabajar como conserje. Por algún motivo volvió a esos corredores en los que tanto lo habían hecho sufrir. Quizá buscaba derrotar a sus demonios. No lo sé. Lo que sí sé es que estuvo presente cuando mi hijo atravesaba una de las épocas más difíciles de su vida. En un cruel giro del destino, mi hijo se convirtió en víctima del mismo tipo de intimidación que atestigué en silencio durante mi juventud. Irónicamente, eran los hijos de los mismos matones que atormentaron a Cerdícola en el pasado. Ingresaron al mismo círculo vicioso de rabia y odio en el que participaron sus padres. Tuve que lidiar con la misma apatía que adopté en el pasado, y soportar la ineptitud de las instituciones que se hicieron de la vista gorda con Cerdícola. Todas esas quejas resultaban en nada. Cuando traté de parar la intimidación que sufría mi hijo a manos de sus compañeros, finalmente comprendí la inmensa podredumbre de nuestra comunidad. Impotente, no me quedó más que observar cómo se apagaba la chispa en los ojos de mi pequeño. Lo convirtieron en una carcasa vacía, una pálida sombra del gigantesco rayo de luz que iluminó mi existencia. Créanme cuando les digo que hice todo lo que estuvo en mis manos para poner fin a ese tormento. Hablé con los maestros, las autoridades de la escuela, el supervisor de zona y los padres de familia, pero todo fue en vano. Todo quedó en promesas triviales que jamás cumplieron. Cuando confronté a los padres de los 4 niños que más molestaban a mi hijo, amenazándolos con llamar a la policía, las cosas solo empeoraron. Mis intentos por rescatarlo hicieron que se alejara de mí ocultando los cortes y moretones. En aquella penumbra, Cerdícola apareció como un enviado del cielo. Escuchó a mi hijo en aquellos momentos donde tanto necesitaba un confidente. A mi hijo le resultó fácil abrirse con él, tal vez porque aquel hombre sufrió el mismo infierno en carne propia. Estoy convencido de que estas conversaciones resultaron vitales para que mi hijo no tomara la puerta falsa. Se llevaban muy bien, y mi hijo llegó a ver en Cerdícola la figura de un tío, que no soportó más cuando el tormento de mi hijo se intensificó por última vez. Estaba en el trabajo al día que recibí la llamada. Recuerdo perfectamente la taza de café resbalando de mis manos e impactándose contra el suelo. También recuerdo el estado de aturdimiento en que abandoné el edificio, entré al auto y me dirigí al comienzo del sendero para bicicletas en el bosque detrás de la escuela, ya acordonado por la policía. Recuerdo que empujé a los policías que custodiaban la zona, y las primeras arcadas cuando finalmente lo vi. Estaba completamente roto y ensangrentado, con el cráneo aplastado en un solo punto. Aún tengo pesadillas con el cuerpo de mi hijo abandonado en aquel paraje. Era más que evidente lo que sucedió. Pero esto no era prueba suficiente frente a un tribunal. Además, esos 4 malnacidos eran adolescentes. Aunque los condenaran, pasarían un par de años en algún reformatorio y recuperarían su libertad. No. Yo necesitaba justicia y no la buscaría entre los muebles barnizados de una sala de audiencias. La situación ameritaba un toque sádico. Nuevamente, Cerdícola apareció como un ángel guardián y me salvó de algo abominable.
De no ser por su intervención, en estos momentos me estaría pudriendo en alguna celda húmeda en prisión. Me visitó en casa 2 días después del asesinato de mi hijo, sollozando con su característico estilo de chillidos y ruidos raros. Lo siento mucho. Resopló mientras su pecho se sacudía entre hipo y sollozos. No pude ayudarlo. Debido al bloqueo de sus fosas nasales, el suspiro se asemejó más a un silbido. Debí estar en ese lugar. Debí detenerlos. Me tallé las lágrimas de los ojos y lo invité a pasar. Al calor de una botella de licor y con la atmósfera del humor de cigarrillo apareció el plan de venganza. No buscaríamos justicia. Los cazamos uno a uno. Ocultos en las sombras y amparados por la noche, actuamos como la muerte encarnada, buscando y acechando a nuestras presas. Jamás lo hubiera logrado sin su ayuda. Cerdícola lo planeó todo. Coartadas, herramientas, los planes para ingresar a las propiedades e incluso la forma en que descartaríamos la ropa empapada en sangre. Cuando temblaba de miedo en el auto, con un nudo enorme atorado en la garganta, Cerdícola estuvo allí para motivarme con pequeñas palmadas en la espalda. Por mi hijo. Mi pequeño que consumió el abismo mucho antes de tiempo. Cuando llegó el turno del cuarto ya se me había hecho rutina. El sonido del palo de golf impactándose contra la nuca del mocoso, la llovizna de sangre y los sesos arremolinándose en el aire, sus ojos girando hacia arriba, la forma en que caía de rodillas sobre el suelo. No sentí nada. Júbilo, miedo, tristeza, arrepentimiento. Nada. De hecho, me alegraba que al fin hubiera terminado. Ni siquiera me imaginaba que ese día empezaba una vida llena de pesadillas. Ingresó a la sala y simplemente confesó. Gritaba el reportero en la televisión. El despiadado asesino serial local, responsable por quitar la vida a varios niños. Un torrente de vómito se arremolinó en mi garganta. El rostro cacarizo de Cerdícola llenaba toda la pantalla, una escena espantosa y monstruosa. Un suspiro escapó de mis pulmones. Lo hizo. Se echó toda la responsabilidad encima. Un último obsequio para el padre de aquel niño que no pudo salvar. Sabía que la policía jamás dejaría de perseguirnos, sabía que no existe el crimen perfecto y que tarde o temprano nos atraparía. Entonces, puso fin a esta sombría posibilidad en mi vida y se sacrificó. O eso era lo que pensaba. Las imágenes de las víctimas aparecieron en secuencia en la pantalla. 5 en total, incluido mi hijo. La cabeza me dio vueltas y casi me desmayo. Tomé las llaves del auto y salí corriendo por la puerta, cada paso se sentía como una puñalada en mi corazón. Mientras me acomodaba en el asiento del conductor, buscando la forma de meter las llaves mientras me empapaba de sudor, mi cabeza buscaba darle sentido a lo que acababa de ver. Seguramente se trató de una equivocación, o la policía intentó imputarle el asesinato de mi hijo para cerrar el caso. Me permitieron conocerlo. Era una celda oscura, fría y estrecha. Se levantó cuando me vio. Caminó hacia mí y envolvió los barrotes con sus cadavéricas manos. Un ruido emanó de su garganta. Un torrente de chillidos y gruñidos, exactamente los mismos que hizo aquella primera vez que me visitó tras la muerte de mi hijo. Y ahí lo entendí todo. Aquel día finalmente comprendí el significado de ese sonido. No estaba llorando, se reía. De mí. Y hemos llegado ya al final de esta 9ª temporada de Creepypastas no tan conocidos. Han sido 10 meses increíbles. Y esperamos volver a verlos en marzo, con la 10ª temporada, en el año del 10º aniversario del canal. Los invito a quedarse un poco más, pues todavía falta terror extra. Así que sin más, les deseamos una feliz Navidad, y nos veremos pronto con un nuevo video. Y recuerda, hay cosas allá afuera que quieren hacerte daño, pero lo que está detrás de ti tampoco es muy amigable. Ouija. Mi hermano y yo nos sentamos frente a la tabla de Ouija, y ambos colocamos las manos sobre la plancheta. Me dijo, Cole, ¿estás aquí conmigo? He movido la plancheta hacia el sí.